compañeros y estudiantes que tengo también cuando me llegó esta invitación, cuando entendí que la idea era hablar de mi experiencia laboral, entendí también que yo tenía que enfrentar un dilema, y es que hay una cosa personal que explica toda mi historia y que es personal y no sabía si debía contárselas pues a ustedes. Anoche decidí que sí. Total, que les voy a contar algo personal que explica por qué he terminado haciendo las cosas que he hecho. Yo no aprendí griego en la Universidad Nacional, me enseñó griego mi abuelo, fui discípulo de él durante 3 años y medio y fui discípulo de él hasta que murió. Él se enfermó terriblemente como 15 días antes de morir y en ese momento hizo su testamento. Cuando él estaba haciendo su testamento, fui invitado a entrar al cuarto, había testigos, y mi abuelo me preguntó qué iba a hacer yo después en la vida. Y yo le dije que iba a trabajar siempre en griego. Y entonces él me dejó su biblioteca. Todo lo que he hecho después en la Universidad Nacional y después de que me gradué en la Universidad Nacional, en realidad ha sido honrar esa promesa que hice. Ser más, sin embargo, que no lo he hecho a regañadientes. Es ya mi vida, no puedo hacer nada distinto que trabajar en griego. Yo estudié el pregrado de Español y Filología Clásica. Creo que fui la primera persona que hizo la práctica docente en griego. Yo, como práctica docente, fui profesor de griego para estudiantes de, eso se llama electivas de griego, Después de que hice esa práctica docente, empecé la maestría en filosofía y mientras fui estudiante de filosofía, pude desempeñarme como profesor en el departamento, eso se llamaba entonces estudiante auxiliar. Total, que desde que me gradué hasta ahorita nunca he dejado de ser profesor de griego y nunca he dejado de ser profesor de griego aquí en la universidad. La cuestión es que, sin que yo me diera cuenta cómo, cuando iba terminando la maestría, me salió una oferta laboral en el Instituto Carijuego y empecé a dictar clases de griego en el instituto. Y después también, sin que me diera cuenta cómo me salió una oferta laboral en la Javeriana, entonces empecé a dictar clases en la Javeriana. Y hoy por hoy soy como el McDonald's de griego antiguo. Digo McDonald's porque enseño un montón de griego antiguo por toda la ciudad. En total estoy dictando 38 horas de clase a la semana. Eso es una barbaridad. Yo soy consciente de que solo puedo dictar esto porque estoy joven y estoy lleno de fuerzas, pero ya no estoy tan joven si me están acabando las fuerzas. Y sé que lo que estoy haciendo no es conveniente que un profesor dicte tantas horas de clase a la semana. Yo entiendo que hay dos cosas de en esto de ser profesor. Hay una parte que está como vinculada a la materia que uno estudia, es decir, yo tengo un cuento casado con el griego antiguo y, no lo redacté bien. Hay dos componentes principales que veo en esto que hago, y es uno el griego y mis investigaciones en griego y mi desarrollo en el griego, y otra parte que es el hecho de ser profesor. Ahorita igual estoy dictando 38 horas de clase a la semana y eso me ha hecho, y he dictado ya un montón de horas de clase de griego. Yo, gracias a eso, tengo una experiencia gigantesca en cómo dictar clases, y la verdad es que hoy dicto clases mucho mejores de las que dictaba en el comienzo. Cuando empecé a ser profesor de griego, que eso fue en el 96, aquí en la Nacional, una sola, ¿no? En este año, una sola clase me asustaba altísimo, me tocaba prepararme horas y horas y horas para dictar esa clase. En cambio, ahora soy capaz de dictar un montón de clases y que me salgan bien, sin problemas. Antes me asustaba mucho hablar frente a mis estudiantes. Ahora ya no me preocupa mucho menos. Total, que mi desarrollo como profesor sí es decir, para mí es muy claro que he desarrollado como profesor, he aprendido cómo es. Cada vez logro más esto de ser el profesor que yo quisiera ser. Yo no puedo decir si soy buen profesor o malo, no lo puedo decir. Pero la idea que tengo aquí es un
tipo de profesor es algo que estoy alcanzando más ahora que lo que hacía al comienzo. Sin embargo, también es un hecho que por dictar tantas clases de griego he descuidado mi desarrollo, digamos, académico del griego. Me estoy quedando a la saga con respecto a estas personas que no dicten tantas horas de clase como yo. Y eso es algo que tengo que remediar. Ahora, entonces, para responder las dos preguntas, estas dos preguntas por las cuales me he subido a hablar acá, estoy totalmente agradecido con la Universidad Nacional por haberme dado la oportunidad de dictar mis primeras clases de griego y haberme permitido dictar esas clases en tan buenas condiciones. Fue muy beneficioso para mí empezar dictando 4 horas a la semana y en la Nacional, que es una sola, eso fue muy bueno. Estoy con la Universidad Nacional, después de la maestría me permitió seguir siendo profesor de griego, y la Universidad Nacional, con sus cursos de griego, me permitió tener los conocimientos necesarios para ser un profesor decente, por lo menos, de griego. Con respecto a las perspectivas laborales, claro, tengo claro que yo debo lograr, y deberíamos lograr todos los que son profesores como yo debo lograr dictar muchas menos horas de clase a la semana. Es decir, debo dictar no 38 horas de clase a la semana, sino 12. Debo tener tiempo para investigar, debo continuar mis estudios. Y entiendo que esto depende de mí, claro, debo continuar estudiando, pero también depende de las circunstancias. En la universidad debe haber algún concurso en el que yo pueda participar, para poder vincularme como profesor de planta, y sin embargo, ese es Iván el futuro. El futuro, Iván, usted está haciendo pregrado, pero pregrado no siempre tiene que hacer maestría y doctorado, y yo estoy en las mismas. Y hay que tener un poco de paciencia. Sé que en otras áreas, por ejemplo en matemáticas, todo está mucho más establecido de antemano. Una persona que se gradúa de pregrado en matemáticas sabe que tiene que irse a hacer doctorado, se va a hacer doctorado en Estados Unidos, y ellos tienen como mucho más trazado el camino. De cierta manera, nosotros somos pioneros acá. Aquí no tenemos ningún doctor en clásicas, no sé que haya ningún doctor en clásicas. Total, que estamos haciendo el camino. Y pues creo que hay que tener un poco de paciencia. Yo debo hacer el doctorado, yo debo tener paciencia para tener planta en la Nacional, por nuestro lado. Eso ha sido la respuesta. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Ahora quisiera compartir mi experiencia personal con ustedes. Yo fui egresada en el año 2010 y desde entonces he ejercido como profesora de español para extranjeros. Creo que es un campo que podríamos explotar en la carrera, teniendo en cuenta que, pues, gran componente de la misma es el español y pues realmente en América Latina falta muchísimo por hacer, no solo en Colombia, sino a lo largo de toda América Latina, y teniendo en cuenta los procesos políticos y económicos que está transformando el mundo, me parece que sería ideal que trabajáramos en este campo, porque efectivamente es uno de las áreas que está demandando más trabajo. La movilidad de extranjeros que no hablan español es absurda, y me gustaría que se tuviera en cuenta eso, ¿no? Porque en la carrera, durante el tiempo que estudié, conocí muchísima gente muy talentosa para eso, y cuando yo estoy en mis clases, pienso en cada uno de mis compañeros, y lo primero que se me viene a la cabeza cuando una persona me hace una pregunta es, bueno, no lo sé, pero muchos de mis compañeros sí podrían hacerlo, en verdad lo podrían hacer. Entonces, invito al departamento a que tenga en cuenta eso. Sé de alguna egresada que también se llama Andrea, como yo, que es profesora de español hace mucho tiempo para extranjeros y vive en el exterior, pero los invito también a ustedes, estudiantes que están en este momento, a que pensemos que eso podría ser una salida laboral, y no solo como laboral, sino también es algo bastante satisfactorio, en verdad, porque se
le aporta no solo el conocimiento, sino también somos exponentes de nuestra cultura ante el mundo, ¿sí? Embajadores intelectuales, pienso yo, ante el mundo. Entonces, es una cosa gratísima. Personalmente, pienso que es algo supremamente grato. Y ahora, muchas gracias. Ahora vamos con el desempeño en el campo editorial. Demos después la palabra a Ana Patricia Tolosa Vargas, egresada en el año 2009, licenciada en Español y Filología Clásica, coordinadora de la editorial de la editorial Universidad Nacional. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Pues el oficio editorial es un complejo mundo de intermediarios. En este caso, la globalización de lo que se avecina está eliminando a los intermediarios. Y en ese sentido yo pongo en paralelo lo que es la carrera de Español y Filología Clásica. Nosotros somos intermediarios entre las ideas del autor y el lector. ¿Cómo llegar? ¿Cómo hacer posible esa comunicación, ese puente? Nosotros también como licenciados en Español y Filología Clásica, y aquellos que se especializan en las lenguas clásicas, también son ese puente, ese intermediario entre los textos que llevan muchísimo tiempo y los jóvenes o las personas las nuevas generaciones que empiezan a leerlos, a conocerlos. Estamos los dos oficios, estamos en un momento coyuntural, y nos seguimos centrando y ensimismando, o nos salimos realmente y nos adaptamos. Si no lo hacemos, desde el campo editorial, yo no veo una mayor perspectiva. En ese sentido, me gustaría que se hablara un poco de la gestión, de cómo es de importante desarrollar procesos de gestión y de investigación en la carrera. Nosotros no, y esto no lo digo yo, lo dice, se escucha al profesor Alexis de Ley, no vale, ni siquiera le vale un físico, tener una buena idea. Y eso que en las ciencias humanas tampoco nos vale tener muy buenas ideas. Si no vamos y nos presentamos a concursos, si no vamos y tocamos las puertas de conciencias, si no vamos y hacemos un proceso de gestión real que se tiene que empezar a formar o desarrollar desde la carrera. Cuando yo estudié, realmente eran muy pocos los grupos que se llevaban, que se hacían en el campo de investigación. Sé que algunos de mis compañeros de cohorte han logrado estar en conciencias, pero si hacemos un sondeo de todos los egresados, creo que podemos decir con los dedos de las manos cuántos egresados tenemos en conciencias. Y eso para mí es preocupante, si estamos aspirando a una acreditación y a unos estándares internacionales. Hay dos preguntas que nos convocan, y en el campo editorial me preguntan ¿qué aportes tuvo la licenciatura en el campo editorial? Y lamentablemente tengo que ser sincera, y creo que aquí hay alguien que me puede respaldar, y Ronald, que también fue editor de La Sabana, me puede decir, son muy pocos. No basta saber gramática para poder ser un corrector de estilo, porque si no sabemos manejar la herramienta, por ejemplo el procesador de textos Word, no sirve de nada. Yo he aplicado pruebas a compañeros míos para que entren a trabajar como correctores de estilo en la editorial. Desafortunadamente tengo que decir que han sido nefastas, porque ni siquiera saben poner control de cambios, que es algo muy elemental. Y no quiero ser soberbia con eso, sino que quiero llamar la atención de cómo es necesario crear en los cursos selectivos cursos de corrección de estilo, de herramientas, todo eso. Sé que la preparación que tiene cada uno, pues cada uno se forma como un buen lector, pero eso es una cosa implícita que
está dentro de la carrera, como dice explícito. Vuelvo a enfatizar en que es necesario. Hice una investigación en cuanto a las últimas asignaturas electivas dentro del nuevo pensum o plan de estudios que han tomado los estudiantes desde el 2009, y veo que es curioso que tomen latín electivo. Un estudiante de la carrera de español y filología clásica toma latín electivo. Eso para mí es descomunal, y es porque creo yo que faltan fundamentos. No se preocupen, también pasa esto de francés. Eso me da también tiempo para pensar que desde la carrera hay que gestionar unas buenas bases de inglés y latín. Los que estudiaron conmigo en esos semestres saben que nuestro latín no es muy bueno. Por ejemplo, también me da, esa búsqueda me da la idea de que muchos de nuestros compañeros filólogos desde el 2009, desde la reforma, han estado, y creo que también nuestra carrera, pues nuestro anterior curso, estuvieron buscando muchas electivas en la Facultad de Artes. Para mí es un componente básico que nos puede ayudar a formarnos. ¿Cómo podemos desde la carrera gestionar una real articulación con la Facultad de Artes para que se nos den los cupos que necesitamos? Esa es otra de las cosas que dejo abiertas. Y en cuanto a cuáles son las perspectivas de mejoramiento de la carrera, yo les dejo las dos inquietudes a las directivas, y es unirnos, aunarnos y apoyar desde el plan que se está llevando desde la comunidad académica, y es apostarle a la internacionalización. ¿Cómo apostar a la internacionalización? Desde la investigación. Ellos tienen 5 componentes: internacionalización del gobierno, de la investigación, de la extensión, de la docencia y del currículum. Desde la carrera, entonces sería la investigación, la extensión, la docencia y el currículum. Necesitamos, o sea, estamos en un mundo globalizado y eso es real. Necesitamos tener conexión con gente que está estudiando en México, en Guadalajara. No me voy tan a la parte de Europa. Hablemos de Latinoamérica, porque no nos centramos en crear vínculos, convenios desde la ONU, para que podamos tener ese movimiento, esa movilidad académica entre docentes, entre estudiantes. Incluso la propuesta de vicerrectoría habla de administrativos, porque no solamente la carrera la componemos, o la compone el docente y el estudiante, sino también la parte administrativa, que es una parte fundamental. Si esta torquita de la no funciona, créanme que como persona que trabaja en la universidad, sabe que muchos de los ideales no funcionan, llegan al ministerio. Preguntas. ¿Qué está haciendo la carrera en el marco de la internacionalización? Una pregunta que la saco a base viendo los 2 objetivos del programa según el acuerdo 242 de 2008, y es fomentar en la universidad del país el estudio de los textos producidos en lenguas clásicas. Mi pregunta es, en cuanto a las publicaciones y a la divulgación de esas publicaciones que ha hecho la carrera, ¿dónde están los resultados de investigación de los docentes? El acuerdo de la resolución del Ministerio, la resolución 451 de 2008, de julio de 2008, dice que la carrera que acreditó, la resolución que acreditó la carrera dice que tenemos 8 docentes de planta con doctorado. Bueno, en ese momento eran 8. En este momento, ¿cuántos son? Pienso que hay que fortalecer la planta docente. Sé que es un problema administrativo, sé que es un problema también de presupuesto, pero sé que desde la persona que dirige el departamento y conjunto con el nuevo decano podrían lograr cosas con el profesor Mantilla. Tal vez estos son como muchos señalamientos y discriminaciones, pero creo que si me han dado la libertad de hablar es porque puedo dar estas indicaciones y porque realmente quisiera que la carrera de español y filología fuera
reconocida. Y cuando decimos soy filólogo, no me corrijan, filósofo, que sea reconocida y lo podemos hacer. Desde la editorial, pues hemos venido desarrollando algunas convocatorias. Estamos en procesos de incentivar las publicaciones de tesis de doctorado y de maestría. Y sé que desde mi secretaría académica, que es donde pertenece la editorial, se está gestionando para que se pueda divulgar todo el conocimiento. Falta que nos metamos dentro de esa máquina para que podamos ser